En ese sentido, el libro hace una aportación que a mí me parece decisiva y que ha tenido mucha importancia en nuestra historia política reciente y tiene mucha importancia en cómo vemos la batalla política en el presente y en el futuro, que es que se desmarca de las dos visiones que nos han tenido profundamente atrapados en la discusión de la transición y después en la discusión de qué cosa fuera el régimen del 78 y después, cada vez que decimos régimen del 78, las personas de la generación anterior se enfadan. Un régimen del 78 no significa que no haya libertad, significa el compendio. Ya sé que muchos lo sabemos, pero en esto siempre hay como una brecha generacional. La gente de mi generación para abajo le parece bien, y quienes militaron en la izquierda antifranquista les parece bien, y los que no te dicen, no sabéis lo que fue en la dictadura. La mayoría de los que nos dicen eso no sufrieron en la dictadura. Lo digo porque es una buena parte de la gente que se apunta al antifranquismo sin haber pisado un calabozo nunca. Decimos régimen porque hablamos de un conjunto que no es solo un conjunto de reglas políticas, no es solo un sistema político, es un sistema político, es un sentido común de época construido, es una estructura social, es un modelo económico. Bueno, las dos salidas nulas sobre la discusión de la transición que nos han afectado también a pensar los contornos del régimen del 78 y que han sido decisivos a la hora de pensar el mayor desafío que ha habido al régimen del 78, desafío en términos democráticos en los últimos años, que es el protagonizado por el 15M y el primer Podemos, ¿no? Digamos, del 2011 hasta el 2016, seguramente. Esas dos salidas nulas, bloqueadas, son o bien que la transición fue un pacto del que nos dotamos entre iguales, que fue maravilloso, en el que todos supimos dejar nuestras diferencias, aparcar un poco cada uno sus fanatismos y entendernos. Sus fanatismos se refiere a que ellos aceptaban no torturarnos y nosotros aceptamos, pues nada, portarnos bien, ¿no? Ni la visión como idealizante de la transición, que no vale para nada, que además solo es una losa autojustificativa de una generación, ¿no? Casi ya en términos exclusivamente biográficos, lo hicimos perfecto, no hay nada que le podáis poner, ni, por el otro lado, igualmente inválida, en mi opinión, la voluntad de hacer tabula rasa o de creer que se puede retroceder a un momento previo a las transformaciones desde el 59 hasta el 78. Es decir, que solo hace falta con contarle a la gente, mira, en realidad la transición siempre fue una mentira, pero es que como los medios son así, te han engañado, pero ahora te vas a dar cuenta y vamos a retroceder 40 años y empezar de cero. Cosa que no pasa jamás en política. Ni en las revoluciones, digamos, más arquetípicas con guillotina, nunca se vuelve al pasado. Nunca se hace tabula rasa. Heredas mucho del orden anterior. Heredas, lo resignificas, lo transformas. Esa segunda... Sí, gracias. Esa segunda visión, que entiende que la transición fue una mentira, una farsa, para mí tiene dos problemas. Uno, que el pueblo es tonto, ¿no? Cada vez que uno dice que las cosas son una farsa y que el problema es que le engañaron a la gente, tiene una visión profundamente elitista, entiende que es que las masas básicamente son tontas porque no te han escuchado a ti y han escuchado a otro. Dos, que nunca explica por qué podríamos hacerlo diferente, porque siempre en el fondo lo que pasaba es que estábamos a punto de lograr la revolución, pero hubo algunos dirigentes políticos de la izquierda que en el última hora fueron traidores. Esa es la explicación en general con la que la izquierda siempre explica todo en cualquier momento y en cualquier lugar, pero nunca explica por qué volvería a ser diferente la única vez, salvo la creencia del que lo dice de que él lo haría diferente. Y en tercer lugar, porque no explica las profundísimas transformaciones operadas entre el 59 y el 78 que hacen, pues lo digo de forma rápida y provocadora, que el régimen del 78 tenga esta mala salud de hierro. Tenga tanta capacidad de persistir, incluso en un momento de desprestigio, de deslegitimación. Bueno, el libro es extraordinariamente útil para pensar cuáles fueron, no para pensar, las dice, digamos, para subrayar cuáles fueron esas transformaciones que modelan un país nuevo. En lo fundamental, y es algo sobre lo que yo había pensado poco y que me parece que en el libro lo cuenta de manera maravillosa, la reforma administrativa. Esa frase de Carrero Blanco, porque Carrero Blanco también dijo frases. Esa frase de Carrero Blanco en la que dijo lo que sea la administración será el Estado, ¿no? Magistral. Si queremos construir un Estado hay que construir un régimen administrativo, un cuerpo administrativo y una cultura corporativa que vaya si se nota todavía, ¿no? Construir un Estado es construir un cuerpo de administrativos con su propia visión del Estado, su propia forma de comportarse, de la administración y de la justicia. En la sentencia del Tribunal Supremo sobre el procés en Cataluña, el Tribunal Supremo, después
cuando creo que se celebraba el año judicial, hubo un representante del Consejo General del Poder Judicial que dijo, bueno, nosotros tuvimos que intervenir y nosotros paramos aquello. Hay en algunos cuerpos de la judicatura, de la administración, cuerpos muy importantes que ejercen poder político pero que no se someten nunca al veredicto de las urnas, una cierta noción de que ellos tienen que salvaguardar por encima incluso de lo que digan las urnas un orden que es anterior a la voluntad de las urnas. Que a ellos, por familia, porque se saben los manuales, porque han aprobado unas oposiciones, porque están ahí, porque ellos siempre están, los políticos van y vienen, pero ellos siempre están, les corresponde ser los guardianes de algunas esencias que nunca deberían ser alteradas, ni siquiera si las urnas lo decidieran, ¿no? En segundo lugar, una transformación, bueno, no me resisto en este punto a citar, es que como el libro lo tengo muy machacado, pues lo voy a citar. Para esta cosa de la construcción del Estado administrativo, y cito al autor, el Estado administrativo tenía la doble función de forjar un Estado que podía ser implacable y compacto respecto de los enemigos, pero que podía ser limitado respecto a los amigos en caso de que los poderes gubernativos se mostraran excesivos. Pero, hace un paréntesis, 3 puntos, pero la estrategia era útil para un hipotético segundo paso, cuando se tuvieran que hacer concesiones democráticas por mor de la conexión con Europa. Para ese momento, el Estado administrativo sería la fortaleza capaz de limitar los nuevos actores que pudieran ascender al aparato del Estado mediante las elecciones representativas. En segundo lugar, la transformación económica. Ese pacto entre silencio y miedo, olvido y modernización económica. Y por tanto, la oferta de una cierta libertad individual, cierta, no mentirosa, la posibilidad de un cierto ascenso social, la posibilidad de una cierta diversificación a través del consumo, la posibilidad de acceso al ocio, que representaba algo así como la salida de las décadas más oscuras, de las décadas más terribles. Vuelvo a citar al autor. La previsión era que cuando se pudiera cambiar el régimen político, ya no estuviera en peligro el régimen económico, por bien consolidado y eficaz. Eso lo entendió Europa y se llegó al pacto implícito de fortalecer la economía para facilitar la ulterior homologación política. Una parte, a partir del 59, ahora se ha puesto muy de moda el 59, varios libros, y a partir del plan del 59, un proyecto por el cual primero hay que generar prosperidad, una prosperidad en absoluto, digamos, no distribuida, una prosperidad que se acumula sobre la espalda de una clase trabajadora carente de libertad. Digamos, una parte del modelo económico es, además de atraer las inversiones, garantizar una clase obrera en condiciones de semiesclavitud, y ese es el milagro. Pero garantizar que hay suficiente prosperidad como para que cuando se vote eso no esté en peligro. Ustedes van a votar, no está en discusión que ustedes acabarán votando. Esto es insostenible por las luchas de la oposición, por el movimiento obrero, por el movimiento vecinal, por el movimiento estudiantil. Ustedes acabarán votando. Para cuando acaben votando, acabarán votando de manera tal que se mantenga el mismo régimen económico construido. Y en tercer lugar, esta nueva cultura política a caballo entre el hedonismo, la despolitización y la desconfianza. Esta profunda operación moral que opera el franquismo en el alma del pueblo español, por la cual le corroe la capacidad de confiar en sí mismo, en sus propias fuerzas y en cualquiera que hable en términos de lo colectivo, ¿no? Con esas condiciones, cierro en 30 segundos, con esas condiciones, la transición se opera no como una mentira, sino como una disputa que nunca se hubiera producido sin el concurso de las minorías politizadas, que nunca se hubiera producido sin el concurso de las minorías muy grandes, pero minorías politizadas, que fuerzan en el movimiento obrero, en el movimiento estudiantil, en el movimiento vecinal, la necesidad de la dictadura de empezar el camino de la reforma más rápido y de forma más desordenada de lo que le hubiera gustado. Digamos, la dictadura no gobierna los tiempos enteramente. Yo ahí he echado en falta en el libro una mayor atención al papel de la izquierda radical y del antifranquismo, que no es capaz de obligar de provocar una ruptura con la dictadura, pero que sí es capaz de perseguir su retirada y provocarlo de una forma desordenada, y paga un precio elevadísimo. Y cuando digo el precio no lo digo por ninguna suerte de martirologio. Cuando la izquierda radical, esto es en lo fundamental, la izquierda del Partido Comunista, paga en nuestro país un precio de centenares de asesinados, eso significa que había decenas de miles de militantes. Decenas de miles de militantes que obligan a la dictadura a reformarse, pero no son capaces de conducir el proceso.
tienen la fuerza de empujar a la dictadura y obligarla a reformarse. La dictadura tiene que reformarse salvando lo esencial, pero cediendo cosas muy importantes. Cediendo cosas muy importantes significa que en absoluto se puede menospreciar ese proceso. Gracias a ese proceso tenemos derechos y libertades que hoy son fundamentales y que son conquista del antifranquismo, no del pacto. Son conquista del antifranquismo que obliga a pactar una dictadura que cede en algunos aspectos para poder conservar los aspectos que considera esenciales. Y a partir de ahí hay una narración donde yo ya no me meto, que se acelera terriblemente, que es maravillosa, que seguramente tiene su punto álgido en la ley de la reforma política, y después la aceleración en, ¿qué? 6 meses, 7 meses, que acaba dando lugar a los contornos del, digamos, del sistema político, cultural y económico del 78, tal y como los conocemos, que con la lectura y el estudio del libro y la experiencia política del tiempo, seguramente tiene raíces y ha penetrado en la subjetividad española con más fuerza de la que estimamos en el último por ahora, gran desafío que le lanzamos hace poco. Gracias.